Y en Beirut se celebró el funeral del número 2 del movimiento islamista palestino Hamas, que murió en una explosión el martes. Saleh al-Hawrouri era una figura clave del grupo considerado organización terrorista por varios países. Fue su líder político adjunto y cofundador de su ala militar. Ahora sus restos descansan en la capital libanesa. El grupo islamista libanés Hezbollah culpa a Israel por el asesinato del líder de Hamas. El gobierno libanés, de hecho, llevó el asunto ante la ONU. Enarbolando las banderas de Hamas, manifestantes de Ramallah expresan su pesar y su ira. En esta ciudad ubicada en la Cisjordania ocupada, nació Saleh al-Hawrouri, el número 2 de Hamas, que fue asesinado por un dron el martes en Beirut. Hay una venganza loca e histérica. Venganza porque Israel siente y está experimentando un cierto tipo de derrota ante la que sabe que no hay victoria posible. Hawrouri era el segundo del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh. Además, era el principal enlace con Hezbollah en el Líbano. Desde el asesinato de Hawrouri en un suburbio de Beirut, Israel y Hezbollah continúan con su fuego cruzado en la frontera. La agrupación política militante Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Alemania y algunos países árabes suníes. Israel no ha reivindicado el bombardeo en Beirut, pero fuentes de seguridad libanesas sostienen que el dron era israelí. Hezbollah prometió represalias y habló de un grave ataque al Líbano. Si el enemigo piensa librar una guerra contra el Líbano, vamos a luchar sin frenos, sin reglas, sin límites y sin restricciones. Israel sabe a qué me refiero. Estados Unidos, principal aliado de Israel, aseveró que no fue informado previamente del bombardeo contra Beirut. Washington ahora insta a la nación para frenar una guerra. No queremos que se extienda y vamos a trabajar con nuestros socios en la región para evitarlo. Hasta la fecha, Hezbollah se abstuvo de participar en el conflicto más allá de refriegas en la frontera con Israel. Pero este ataque en el centro del Líbano aumenta el temor a una guerra. El ejército israelí dice estar en alerta máxima y preparado para cualquier escenario. Y mientras se aclara la situación de la autoría, queremos poner el foco en Saleh al-Hawrouri, quien es el segundo jefe de Hamas y además el hombre que se entendía con Hezbollah en el Líbano. Miquel Ayestarán, experto en Oriente Próximo, con novedades desde Estambul. Miquel, ¿qué implicaciones puede tener su asesinato para una estructura islamista terrorista que enfrenta además una guerra con Israel? Bueno, de momento, como es habitual en este tipo de situaciones, Israel ni ha confirmado ni ha desmentido de manera oficial la autoría del asesinato de Salah al-Hawrouri, pero hay que decir que este conflicto entre israelíes y palestinos está marcado por asesinatos de este tipo desde hace décadas. De hecho, hoy que vemos estas imágenes del funeral de al-Hawrouri, se recuerda que el primer asesinato que se produjo en Beirut de un dirigente palestino fue en el año 72. Entonces fue el caso de Kanafani y hoy los cuerpos de Kanafani y de al-Hawrouri descansan en el mismo cementerio de los mártires. Hasta ahora lo que ha quedado claro es que eliminar a los diferentes dirigentes que ha tenido tanto el ala política como militar de Hamas no ha ayudado a resolver la situación ni a ganar la guerra, sino todo lo contrario, y es lo que ha dicho también el ex primer ministro Olmert, diciendo que en el mismo instante en el cual Israel elimina a uno de estos líderes, su sucesor ya se pone a trabajar, ya está en marcha. Por lo tanto, la eliminación de al-Hawrouri no significa que jamás haya perdido esta guerra, ni muchísimo menos, porque su sucesor ya estará trabajando como ha pasado a lo largo de la historia en este conflicto. Y hablemos del papel del gobierno libanés. Puso una queja ante la ONU atribuyendo este ataque que llama terrorista contra Israel, pero al mismo tiempo permite la coexistencia de estos grupos islamistas en su territorio, grupos a los que una gran parte de la comunidad internacional señala como terroristas. Aquí la pregunta, ¿qué intereses defiende el gobierno libanés? En un país como el Líbano hay un Estado dentro del Estado, que es Hezbollah, y en este caso, desde luego, poco o nada tiene que hacer el gobierno libanés. Quien tiene la última palabra es Hezbollah, como se ha demostrado
por ejemplo, en la guerra de 2006. En estos días, precisamente, el ministro de Exteriores libanés se encuentra en Estados Unidos, ha podido conceder una entrevista a la cadena CNN y él mismo ha confesado que ellos, desde luego, como gobierno, no tienen interés alguno en librar una nueva guerra, pero que esa última decisión está en manos de Hezbollah. Y esa decisión de Hezbollah, recordemos, es la última palabra la va a tener la República Islámica de Irán, que es el país precisamente que creó este grupo entre lo que entonces era la minoría chií libanesa. Por lo tanto, el gobierno libanés poco o nada tiene que hacer, aunque hay que decir que en estos 3 meses el ejército libanés sí está jugando un rol importante a la hora de mantener a estas milicias palestinas lo más alejadas posibles de la frontera con Israel. Ese rol sí que está siendo activo por parte del ejército, pero insisto, y hay que tener muy claro que la última palabra en todos los movimientos que va a hacer Hezbollah en esta guerra la va a tener Irán y no el gobierno libanés. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Ahí estarán en Estambul.